Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Lourdes Flores Nano. ¿Cómo está usted, señora? Bienvenida. Primero, feliz 2015. Señora. Eso, lo mejor. Comenzó un poco movido el año, pero lo mejor vamos para todos, claro vamos que sí. a primero desearnos buenas vibras. Eso, claro que sí. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su análisis político? Quiero conocer en primera instancia de todo lo que está ocurriendo en los primeros días de este año con el gobierno, con la oposición, con el fugitivo Belaúnde Locio. Usted acaba de escuchar a la congresista Natalie Condori, con el ministro Urresti, que bueno, ya ha visto todo lo que ha ido haciendo. ¿Qué está pasando? Comencemos por lo último, que creo que tiene que ver con los servicios de inteligencia, ¿no? Yo lamento que nuevamente se vuelva a poner en el país, en el centro de la atención, los servicios de inteligencia o la dirección de inteligencia, no por las buenas razones por las que necesitamos recuperar un buen servicio de inteligencia, sino por las desviaciones que a lo largo de nuestra historia, reciente y pasada, siempre han existido. Yo no puedo... Me parece difícil que todo esto no se dé con una línea de mando hacia arriba que hay que descubrir. Pero no descarto o no dejo de reconocer que también, desgraciadamente, no logramos tener en democracia un sistema de inteligencia que funcione para sus grandes tareas. Enfrentar el narcotráfico, enfrentar la delincuencia organizada, los grupos subversivos que pudieran haber, en fin. Hay una tarea institucional que es importantísima. Lamentablemente es una práctica repetida en nuestra historia, que da lo mismo si se hace con Velasco, se hace con Fujimori y se vuelve a hacer, de personas que teniendo ese poder e instrumentos para actuar lo desvían para otros fines políticos, de chantaje, de conocer las debilidades, de tener al político coercionado. Y todo esto tiene que acabarse, si no, nunca vamos a volver a tener un sistema de inteligencia que brinde la información al Estado, y no para estos fines desviados. Pero el presidente Humala ha negado categóricamente hoy día que su gobierno haga seguimiento y además ha aclarado también en otras oportunidades que la DINI ha servido, entre otras cosas, por ejemplo, para la captura de Artemio. Yo no tengo la menor duda, es que no puede vivirse en democracia sin un sistema de inteligencia en orden. Pero Velasco lo tuvo. ¿Y esos mismos sujetos se rebobinaron, se reencontraron y actuaron para Fujimori? Cuando cayó Fujimori no terminamos de descubrir dónde estaban los aparatos, se recompusieron equipos, vimos que... Además nunca supimos a dónde fueron a parar. Exacto, vimos agentes de la Marina actuar con equipos que probablemente venían del CIN de entonces, la policía tenía instrumentos, se hablaba de Orellana y de otra gente en el ámbito privado actuando en ese camino. Claro. Más lo que institucionalmente, porque al final el señor Villafuerte y quienes trabajan con él, ¿acaso no son pues alumnos de la década anterior? Entonces es un mismo equipo. ¿Usted cree que Villafuerte sigue actuando en la sombra, Lourdes? Pareciera que no se ha desprendido de estas acciones. No tendrá probablemente la preeminencia de antes, pero lo que quiero decir es que si queremos mirar un poquito más allá, el problema es más de fondo. Y si hay en el Congreso una comisión de inteligencia, yo creo que eso es lo que... Si el presidente abre la oportunidad efectivamente de investigar, yo no creo que va a soltar más información de la que se quiera. Claro, sería... pero sí sería ocasión para que finalmente, democráticamente, una comisión como la de inteligencia se pregunte y responda cómo podemos tener un servicio de inteligencia que sirva a los fines y que cada día menos sirva para estos despropósitos que terminan desnaturalizando las cosas, creando problemas políticos. Que además ponen en evidencia, de que me preguntan la parte política, lo que creo que también se está advirtiendo. Este es un gobierno que entra en su cuarto año. Falta año y medio para terminar. Y se le ve descompuesto. Sin un liderazgo claro del presidente de la República, con una primera ministra que es una mujer estupenda, pero que ha quedado sin poder, sin una capacidad real de conducción de su gabinete, siendo una mujer valiosa que habría que fortalecer, con figuras políticas que emergen, las locuras de ese señor Urresti, que podría haber cumplido una tarea destacada, pero que no me parece que actúa bien como ministro del Interior y se ha convertido ya en un vocero político que insulta, que enfrenta, desnaturalizando su función. Y ahora información que nace del propio gobierno, que ataca aparentemente a gente del propio gobierno, lo cual revela una descomposición interna. Descomposición que se hace evidente además cuando sale la información. Ahora, lo que todo eso no es bueno, todo eso no es saludable, todavía falta un año y medio, ¿no? Pero usted que tiene mejor memoria que la mía, Lourdes, es la primera vez que recuerde que un propio vicepresidente sea arreglado, o sea, que salga la denuncia al propio vicepresidente. En la época de Toledo no recuerdo que al vicepresidente se le hiciera seguimiento. En la época del Fujimorismo hubo mucha descomposición y es evidente bueno, que el Fujimorismo, claro, que éramos los ajenos en el Fujimorismo y los propios. Seguían a todos. Es que eso es lo que trato de hacer como reflexión, más allá de la... Por supuesto, me solidarizo tremendamente con las personas que pudieran haberse visto afectadas.
no hay ningún derecho, como tú recordabas. Ahora parece que estoy de capa caída, porque yo estaba pues en la investigación de la época del CIN, en la época de Business Track. A usted le ha seguido todo. A todos. La han escuchado lo cual revela que ahora está de poco capa caída, que nadie se mete conmigo, que eso me parece fantástico, pero es que no hay ningún derecho. Eso efectivamente es lo más desagradable, que la intimidad personal, que la información que corresponde a cada uno tenga que ser escuchada o vista, porque no tienen por qué meterse con la vida privada. Pero la reflexión tiene que ir más allá. ¿Cómo en democracia tenemos un sistema de inteligencia que sirva a sus fines y no? En su día Esparza-Sañartu fue lo mismo, en la época de Velasco, como te digo, lo mismo. Es decir, hay la tentación de quien maneja ese poder de decir, bueno, ya que tengo este poder para actuar, también lo uso para otros fines, y se capta la debilidad humana, los problemas, se cree que es un método de chantaje. Creo que si queremos ser una democracia superior y un gobierno de mejor nivel, esto tiene que irse corrigiendo y tiene que haber un momento en que se pongan las cosas en su sitio y se corrija lo que no se tiene que hacer. Pero la semana pasada estuvo aquí sentado Xiaomi Lerner y él dijo algo que, digamos, que no se debería de perder de vista. Dijo que quizás todas estas denuncias, estas apariciones, al final a quien terminan beneficiando de todas maneras es a Belaúnde Locio. Porque a él ahora en Bolivia dicen, miren, ¿ves? Si hay persecución, persiguen a los políticos, persiguen a la gente, a mí me han perseguido. Es más, ayer él ha dicho que lo persiguen casi desde que nació. Sí, lo he escuchado. A ver, mira, yo tengo mucha confianza en el trabajo que estoy segura que con mucha seriedad va a realizar la congresista Perestello. Creo que no puede estar en mejores manos. Marisol es una mujer que va a actuar con estoy segura con enorme madurez, con enorme serenidad. Ha definido muy claramente los campos de acción, es decir, se trata de investigar el tema de los contratos, se trata de investigar qué información oculta puede haber. Es evidente que es un personaje que puede tener alguna información que seguramente no interesa. He visto muy nervioso el entorno del gobierno en relación a este tema. Pero en fin, eso es un acápite de un problema más importante en mi concepto, Mili. Tú me has pedido un balance sobre cómo veo el país y yo lo veo con preocupación. Falta 1 año y medio para que este gobierno termine. Y lo ve nervioso, desubicado. Veo un gobierno desubicado, veo un gobierno que ha perdido capacidad de liderazgo. Por supuesto no espero ya reformas a estas alturas, pero sí queremos serenidad. Y precisamente porque no me encuentro en ninguna competencia política con nadie, creo que puedo tener esa serenidad para decir que todos tenemos que actuar, tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar calidad en la política. Esto se ha desvanecido, ha ido perdiendo calidad. Yo comprendo, no estoy metida en el mundo de las redes sociales porque creo no tener el tiempo para dedicarlo, porque creo que es un instrumento muy poderoso de comunicación, pero cuando se convierte en un lodazal, donde todo el mundo insulta a todo el mundo, entonces, ¿qué mensaje les damos a los jóvenes? ¿Cómo terminamos de ser el país que por un lado crece aún en medio de las dificultades, que para algunos es un ejemplo, que se hizo, y Panamá, Perú pueden tener un escenario importante el próximo año, pero por otro lado tú ves una chabacanería, un lodazal, un enfrentarse, nadie respeta a nadie. ¿En quién se va a creer? A mí me preocupa que lleguemos a además, ¿qué campaña nos van a dar? A eso. A mí me preocupa que lleguemos a las elecciones de 2016 de un país que ha pasado, primero del susto de hace 5 años de imaginar que íbamos por una aventura desbocada, a un gobierno que, mal que bien, gracias a Dios, no perdió ese ritmo, pero que ha perdido toda conducción política. A que la gente vuelva a ir a las elecciones de 2016 diciendo, mira, me da exactamente lo mismo, estoy harta. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de recuperación de la política para que ojalá, del 2016 al 2021, pensando, ojalá alguna vez en grande, que dentro de pocos años vamos a cumplir 200 años de independiente, reconstruyamos un país institucional. Es todo lo que yo quisiera contribuir sinceramente, porque soy una mujer que estoy en la política desde que tengo 18 años y porque creo que la política con P mayúscula es necesaria, pero este lodazal y esta inmundicia, francamente es desconcertante y yo no creo que no conduce a nadie. El gobierno no gana nada y la oposición no gana nada. Pero sí puede conducir a psicosociales. Sí puede conducir a escándalos, como se dice, a lodos que terminan, obviamente, porque así va a ser, terminan en los periódicos, en los noticieros. Sí, conduce a que todos estemos distraídos con un episodio que ocurre, frente al cual tomamos posición, pasamos la vuelta, pero ¿hacia dónde va el país? Es que eso es lo que no se sabe, pues ¿a dónde vamos? Y porque además todo lo demás desaparece de la agenda. La economía nacional ha pasado por una etapa, la llamaríamos, yo calificaría en general esta gestión de mediocre. Creo que estamos viviendo una etapa mediocre. No fuimos al abismo que esperábamos o que nos preocupaba, gracias a Dios, y se lo agradecemos al presidente Humala. Nos liberamos un poco de la crisis que gran parte del mundo ha vivido porque se habían hecho las cosas bien, y se lo agradecemos a Dios y a quienes nos condujeron con sensatez en ese sentido.
pero hemos perdido brío, hemos perdido velocidad, somos un país que no está creciendo al ritmo que debería crecer. ¿Qué destino tenemos? ¿Qué reforma importante se hace? Todo eso se ha perdido. Se sacan medidas aisladas como esta de la ley juvenil, que entre paréntesis iré contra la corriente. Yo creo que tiene cosas positivas. Sí. Es decir, creo que no hay cosa peor para un joven que estar en la absoluta informalidad. Pero tampoco se venden las cosas en lo positivo. ¿Por qué no decir que esta ley es la oportunidad para el joven que no tiene empleo y que lo puede tener, o para el que estando en la informalidad puede tenerlo, para el nuevo empleo? ¿Por qué no se regula mejor las cosas, se evita el fraude? Es decir, creo que hay tantas cosas positivas que se podrían hacer que yo sinceramente siento mucha pena, y soy una mujer política y creo que la política es muy importante como para que estemos perdiendo tantas horas del día en cosas intrascendentes. Entonces, hagamos un esfuerzo. Lo que no es intrascendente... Pero no quiere decir que no investiguemos. No, yo lo sé, pero lo que no es intrascendente es que los peruanos, se acaba de hacer una encuesta, ¿no es cierto? Usted la debe haber leído, y el 81% de los limeños realmente duermen inseguros. Ah, claro. Los sicarios están ganando y cada vez ganan más terreno. Absolutamente. Y eso no es intrascendente. Por eso yo te digo, tú tienes un país que, si bien no se desbarrancó, y hay que agradecérselo a la rectificación del presidente de la República, y yo por eso he tenido siempre en materia económica una actitud prudente, porque yo vivía aterrada de pensar que nos íbamos a la gran transformación, que era la gran desgracia, a un camino más o menos mediocre, pero nos hemos detenido. El Perú ha perdido la vitalidad que estaba teniendo. En segundo lugar, como muy bien señala, la inseguridad ciudadana sigue siendo un problema gravísimo, pero claro, que nos detiene. Y entonces ahí viene el tema, ¿dónde está la inteligencia? O sea, ¿por qué la fuerza y los recursos que incluso el Parlamento dotó al Servicio de Inteligencia no se destinan con mucho más énfasis a eso? ¿Qué capacitación mayor se está haciendo en la policía? ¿Qué se está trabajando en serio? O sea, esos son los temas de fondo del Perú, y esos temas no aparecen, no están. Y además, tocarlos seguramente parecen ya a la luz de tantos temas que tenemos hasta aburridos. Álvaro Vargas Llosa acaba de dar una entrevista, ha roto su silencio, dice, lo he escuchado, lo he leído ayer el domingo. Dio el domingo al Diario El Comercio. Obviamente usted coincide con él porque él también califica de mediocre al gobierno, sí, básicamente en el tema económico lo dice, ¿no? Y entre otras cosas dice que hubo un descuido de la economía por este juego, este perder tiempo con la reelección conyugal que no se detuvo a tiempo, ¿no? Y esta discusión y que fue un error, ¿no? Mira, el presidente de la República el 28 de julio, que no fue un discurso grandioso, pero tuvo algunos mensajes de temas importantes que desaparecieron de la escena. Él fue quien habló de buscar una mayor unidad en este año. Este año ha sido probablemente el de más enfrentamiento, propiciado de la manera más banal, más barata, diciendo él y el ministro del Interior en simultáneo que ellos tienen un lenguaje adecuado porque es un lenguaje chabacano, no sé cuántos. Tosco, chabacano. No, o sea, que quien nos invitaba a tener un diálogo de unidad perdió el discurso y el norte. Nos invitó a discutir sobre la descentralización y me pareció un llamado fundamental. ¿Por qué no retomamos esa agenda? Se acaba de elegir presidentes regionales. ¿No valdría la pena que este gobierno se esfuerce en los próximos 18 meses por procurar que el próximo gobierno herede un proceso de descentralización mejor? En materia económica, el ministro de Producción entró con muchos bríos a plantear la diversificación económica. Estoy tocando temas del gobierno. Sí, claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están en la agenda? Tapados por Belaúnde Lozo y tapados por las ¿Dónde están los esfuerzos de construcción de la red inalámbrica en la Sierra del Perú, que es la entrada de la sierra al mundo? ¿Dónde están esos? ¿Dónde está la política? Sí. Entonces aumenta otro elemento que también me parece que vuelve a aparecer, y con todo respeto y cariño, porque creo que las instituciones tienen en su formación una importancia, pero vuelvo a ver, perdónenme el término porque lo digo simplemente para graficar lo que siento, que la cachacada se impone. Es decir, la formación de la sorpresa, del ataque, por Dios, no me parece, yo creo que un militar tiene que ser formado en muchas cosas, en la estrategia, en la fuerza, pero ¿dónde está el diálogo democrático? ¿Dónde está la persuasión? ¿Dónde está la calidad del debate? ¿Dónde está nuevamente la política? No hay que hacerle asco a la política. Yo voy a luchar por una sola cosa en 2016, con mi partido, desde mi partido, para que mi partido contribuya a eso, a que recuperemos la política con P mayúscula. Porque un país grande, que ha crecido como es el nuestro, que ha enfrentado el terrorismo, que ha salido adelante, que es un país mirado internacionalmente, no puede darse el lujo de no tener buena política. Y para tener buena política, también déjeme decirles con razón, hay que tener buenos políticos. Y los políticos tienen que formarse y por eso los partidos tienen que reconstituirse. Esa es la tarea pendiente. O sea que para usted la elección de Urresti es un error político, como lo señala Vargas Llosa. Mira, a ver, al principio el señor me pareció que era un hombre entusiasta, que entraba a poner la cara por la policía.
Pero hay que decirle a este señor, que seguramente tiene muy buenas intenciones, ubíquese. Es usted un ministro de Estado. No es solamente pues el hombre que grita, mucho menos el que insulta. Entonces, pero veo que en general la gente ha perdido el norte. Los ministros de Estado, los opositores. Repito, la política se ha... Luis Bedoya lo dijo en una entrevista hace mucho... Tuyo, creo, contigo fue hace un tiempo. La política se ha vulgarizado. Ha perdido calidad. Entonces, yo sí haré todo lo que Dios me dé de vida y de esfuerzo por una cruzada para recuperar la buena política. Yo le doy gracias a mi vida, que a los 18 años me entusiasmó entrar a una actividad. Hoy conversaba con un amigo joven, profesional, que aspira a meterse en la vida política. Bienvenido, pero no quieren ver esto. Yo creo que vamos a llegar a un desencanto cada día mayor y nuevamente no, y como usted dice, a tirar un dado. No ¿y puede hasta ser, dónde pues va a llegar el odio y la vulgaridad? Entonces, ¿no? Vamos a una pausa, Lourdes, por favor, y vamos a hablar de política, y además de política dura y pura, porque al final, ¿qué va a pasar en el PPC? Y al final, ¿con quién va a ser la alianza? Muy bien. Hablemos. Porque claro, yo me he enterado, Tali, que Alberto Bengolea quiere ser presidente, ¿no? Ajá. Y que cuenta con la anuencia de Lourdes, pero también dicen que Lourdes no, que Lourdes quiere ser alianza y que Raúl Castro está más que, bueno, molesto. Bueno, al final, ¿qué va a pasar con el PPC? Muy bien, hablemos del PPC. Hablemos del PPC y de los congresos y, en fin, de los reglajes que hay dentro de ese partido. Ya regresamos. A ver, 23:52, estamos aquí en vivo con Lourdes Flores. Lourdes, ¿qué pasa en tu partido? Perdóname que se lo pregunte así, porque Alberto Bengolea quiere ser presidente, Raúl Castro quiere ser presidente, pero usted decía que era mejor ir en alianza. A ver, vamos por partes. No hemos tenido un buen año. Comenzaré siendo autocrítica. Porque si yo estoy planteando que el país tiene que reencontrarse, no está bien que hayamos discutido públicamente. Y yo he hecho un análisis de mi propia conducta. A mí nunca me gusta mirar la paja en el ojo ajeno, sino mirar la vida en el propio. Entonces yo me he propuesto a mí misma este año tratar de contribuir mucho más a que haya pues un factor de unidad y que no discutamos tontamente. En ese sentido, terminamos el año un poco enfrentados porque hubimos un grupo de personas que quisimos convocar un congreso del partido, pero gracias a Dios, con inteligencia, el Consejo Consultivo del partido formó una comisión, se reunió esa comisión, integrada por quienes estábamos en ese propósito y la directiva del partido, y se convino en tener un congreso que vamos a tener en febrero. Yo espero que sea un congreso mucho más conciliado porque ya las cosas avanzan. ¿Usted ya se amistó con Castro? Es que no hay tal pelea, digamos. Yo comprendo que siempre es cualquier punto de vista distinto se convierte en eso y no. Para que haya una pelea tienen que haber dos que quieran pelear y usted no quiere pelear. En mi caso de ninguna manera. Okay. Pero vamos al tema que me plantea porque es interesante. Entonces, el partido este año tiene que tomar sus decisiones. Este congreso de febrero seguramente definirá nuestra agenda mucho más conciliadamente. Y en la segunda mitad del año vamos a tener una elección interna que nos corresponde ordinariamente. Cada 4 años el PPC renueva a la directiva. ¿Va a haber competencia? Probablemente. Aspiran a la presidencia del partido. Bengolea y Castro. Sí. Son dos buenos pero competidores. No tienen posibilidades. Primero la presidencia del partido. Hablemos primero del tema interno. O sea, el partido tiene que renovar su dirigencia. ¿Me permites destacar lo que yo creo de bueno? Si hay una competencia, que van a haber dos grupos humanos compitiendo lealmente, sin que al final de esa competencia, mejor dicho, siendo que al final de esa competencia lo que va a haber es un liderazgo que tiene que ser seguido. Ya. El partido puede exhibir, y a mí me parece un motivo de orgullo, una nueva generación política. Los parlamentarios actuales, incluido Javier Bedoya, que es un hombre, digamos, más de mi generación, pero que está cumpliendo una tarea muy destacada, son la expresión de un grupo humano que tiene un enorme futuro y que podría seguir representando al país extraordinariamente. Los regidores que han dejado de ser regidores y los alcaldes podrían tener un rol político en los próximos 5 años. Entonces, y nueva gente y nuevos profesionales. El partido tiene cuadros que exhibir y eso es muy importante. Yo creo que tenemos que tomar con mucha serenidad las decisiones pensando en el país y en nosotros mismos. Lo que yo creo es que usted cree que mejor hacen alianza con PPK. No, a ver, yo te diría lo siguiente. Siempre hay que mirar que el escenario político no se fragmente, porque yo creo que es muy importante lo que he dicho en la primera parte de esta entrevista. Necesitamos un gobierno sólido, necesitamos un proyecto de país muy serio. Pero para nada me niego a la posibilidad que si la mayoría de mi partido quiere una opción propia, y los dos nombres que he mencionado, u otros, Marisol Perestello, Juan Carlos Seguren, Javier Bedoya y otras personas aspiraran a la presidencia del partido y luego eventualmente a la presidencia del país, pues contarían con mi respaldo más absoluto porque yo creo que el partido tiene que buscar un nuevo liderazgo. Lo que a mí me entusiasma del PPC es que somos una institución con todos sus defectos. Luis Bedoya Reyes, Luis Bedoya Reyes ha sabido legal. Pero a ver. No, es que hasta me da... No ves, se te caen las cosas por rajar en vano. ¿Ves? Por rajar en vano. A ver, pregunte usted. Uy, ves, pobre señor. Ponchen ahí, pobre señor, ¿qué es eso?
mírala, tengo que... No, ¿ves? Eso es forrajar. Manda la pausa. Pues, a ver, no, pues, he hablado bien del PPC y la señora se pone nerviosa, ¿qué es esto? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Arriba el PPC. Perdón, pero le iba a hacer una pregunta. No, los malos pensamientos que no, Dios castiga. Lo que los malos pensamientos sobre el PPC. Pero escúcheme, Lourdes, ¿usted cree, o sea, ya, le hago una pregunta como ciudadana, porque aquí en el partidor está García, Keiko, Toledo, no sabemos si se decide después de Coteva. ¿Usted cree que Toledo va o no va? Parece, ¿no? Parece, muy bien, PPK. Seguro. Que seguro, yo creo que está cavilando, ¿no? Dice que la quiere usted en la primera, en la plancha. A mí, dejen tranquila. Y bueno, no sabemos si Ana Jara, Urresti, alguien del nacionalismo. No, claro. Okay. Y seguirán firmas, ¿no? Todavía falta alguien de la izquierda y los ciudadanos. Ya, pero cambio, ¿cómo? No sé O sea, ¿quién sería el candidato ideal del PPC? ¿Castro? ¿Qué no? Pero Castro ha demostrado que ni siquiera pudo ser congresista. Mira. Y segundo, señor Bengolea, que convoca a Hola Yola y canta como burbujita y vamos a... Se le conoce poco, es un rostro nuevo de la política nacional, puede ser Marisol Pero Perestello, ¿usted cree que tienen chance? Diga, por favor, Lourdes, sean un poco más realistas. No, vamos a ver. Por eso yo creo que esta decisión hay que tomarla con mucha tranquilidad, evaluando las circunstancias. ¿El partido puede jugar con una carta propia? Sí, puede jugar. ¿Puede buscar una persona que lo represente y jugar con una carta? También. Lo que el partido tiene que mirar con amplitud sus posibilidades. ¿Y puede pensar en una alianza? También. Yo creo que son dos alternativas. ¿Usted no le hace, digamos, no le espanta ninguna de las dos sugerencias? No, ninguna de las dos, porque las dos pueden tener su valor. Y si tú me preguntas más allá, si fuéramos con carta propia, creo que tendría que ser un proyecto convocante de otros. Yo creo que el Perú no ¿Usted cree en las alianzas para esta elección? Yo tengo la teoría que el Perú político siempre tiene espacios, ¿ya? O sea, digamos, quienes me acompañaron con tanta generosidad en Unidad Nacional, que era un espacio político, acompañaron a PPK con naturalidad después, porque somos gente que pensamos más o menos lo mismo. Entonces, fue una pena en la elección pasada y también en las anteriores mías que hubiera divisiones, porque eso impide pasar. Entonces, pero digamos, hoy día lo natural sería que si existiera alguna alianza, el PPC fuera con PPK y no con García. Digamos que con PPK ya hemos tenido una experiencia en común, fue muy grata y fue muy valiosa. Ahora, todo dependerá que se repitan las circunstancias que nos permitieron tener ese buen trato y que eso sea posible. Si tú me preguntas, es una opción que yo la miro con muchísima simpatía y con naturalidad. Sí, a mí me han contado que ustedes están en unos francos coqueteos, pero vamos a ver qué pasa. Sinceramente, si tú me preguntas si hoy día fueron las elecciones, es posible que al interior del partido haya una tendencia natural a pensar que lo mejor es llevar una carta propia, porque hay una sensación de afirmación propia y entonces si eso ocurriera, aquí estaré como un soldado de la causa para apuntalar a quien usted es bastante disciplinado. Y esa persona tendrá que ser elegida democráticamente. Bueno, tengo que terminar el programa, pero dos preguntas y dos respuestas muy chiquitas. En Twitter le están preguntando, usted apoya la ley Pulpín, pero está visto que hay una convulsión, que se anuncia una quinta marcha, ¿no es cierto? ¿No decía usted que los políticos también tienen que escuchar al pueblo? A ver, yo lamento las distorsiones que hayan habido respecto de la ley. Es posible que esa esté dañada. Me gustaría, solamente es un buen deseo, que en el Parlamento hubiera el clima necesario para un debate que nos permita perfeccionarla en aquellas cosas que generan incertidumbre. Creo que no debe haber de ninguna manera instrumentos para un fraude, que la gente no debe ser sacada del puesto y ser reemplazada por una persona. Creo que en general necesitamos un debate mayor sobre las condiciones laborales, pero sobre todo prefiero a estas alturas, el Parlamento tomará la decisión y tendrá que hacerse con toda responsabilidad. Lo que quiero es dar un mensaje que nada es peor para un trabajador, joven o mayor, que una informalidad y absoluta carencia de derechos. Si encontramos un camino para leyes que habiliten una mayor formalización, yo siempre trataré. Y eso tiene que darse sin afectar en nada el derecho adquirido. El nuevo empleo en el Perú tendría que tener unas condiciones mejores. Y yo, en realidad, discutiría una ley no solo para los jóvenes. ¿Qué condiciones debe tener el nuevo empleo que garantice, por lo menos, seguridad social, pensión y unas condiciones dignas de trabajo? Si eso logramos, vamos a avanzar muchísimo contra la formalidad. Hubiera querido que ese debate se dé previamente. Lamentablemente, en medio de lo que estamos, ese debate no ha existido. Es casi imposible. Y solamente doy un mensaje más, y lo pongo en primera persona. Hubiera pensado mucho cómo votar, pero si yo fuera parlamentaria y he votado en un sentido, no cambiaría mi voto. Ajá, o sea, ese es el mensaje a su bancada. Y en general a todos. Yo hubiera pensado mucho cómo votar. Si no me sentía confiado, hubiera votado en contra. Pero una vez que voto a favor, no cambias tu voto. Esas son las razones por las cuales no siempre he tenido éxito en política. También hay que decir. Lourdes, el chiquitito,
una pregunta muy breve. Que si tuviera la oportunidad de sentarse y conversar con el presidente Ollanta y dado todo lo que se está viviendo, ¿qué le aconsejaría? Con el mayor respeto y el mayor cariño. Le diría, señor presidente, primero, vuelva usted a su nivel y a su altura. Usted es el presidente. Y lo hemos elegido por 5 años. Los peruanos que votaron por usted y los que no votamos tenemos que respetarlo en esa función. Pero para que ese respeto crezca, usted tiene que ser grande. Y no es grande si alienta el conflicto, si se coloca en la permanente confrontación. Ojalá pueda tener usted 2, 3 temas que sean fruto de convocatoria para el próximo año, porque usted mismo es un hombre joven. Y pasará ese tiempo. Y probablemente quiera volver a la escena política y querrá ser un actor político muchos años más. No se coloque en la situación que dentro de 5 años, dentro de 1 año y medio, seguramente con una bancada menor, todos sus opositores de hoy busquen vengar lo que hoy día no pueden hacer. Grandeza. Creo que ese es el mensaje que hay que darle, y que sienta que quienes no lo acompañamos con el voto y discrepamos con él, lo respetamos como presidente. Ganar respeto es quizás una de las cosas más importantes que se puede tener en política. De repente no siempre ganar, pero ganar respeto creo que es bien importante, y creo que el presidente desgraciadamente lo ha perdido. Muy bien, muchas gracias, señora Lourdes Flores Nano. Por pensar bien del PPC, para que no tiemblen las cosas. Para que no se caigan. Para que no se caigan. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, por tu presencia. Que tengas un lindo año y bienvenida siempre a este programa. De igual manera. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su confianza. Mañana nos vemos. Chao.